Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con los números racionales en el plano cartesiano. Inicialmente definamos lo que son los números racionales. Son aquellos que se pueden expresar como la razón o cociente de dos números enteros, donde el denominador, el número de abajo, es diferente de cero. Adicionalmente, los números racionales se pueden ubicar en el plano cartesiano, donde cada punto representa dos números reales. Lo que también podemos manifestar es que un plano cartesiano es un sistema de coordenadas bidimensional que se utiliza para ubicar puntos en el plano. Recordemos cómo funciona un sistema de coordenadas cartesianas, o lo que nosotros conocemos como un plano cartesiano. Normalmente por lo general tiene dos ejes, el eje X, que es conocido como la abscisa, y el eje Y, que es conocido como el eje de las ordenadas. Básicamente digamos que son los nombres que normalmente se conocen de estos dos ejes cuando hablamos de plano cartesiano. Por lo general, las dimensiones de cada uno de los puntos son de la misma distancia y van a continuación uno del otro. Hacia la derecha los números positivos, si estamos hablando del eje X, y sobre el mismo eje hacia la izquierda los números negativos. De igual manera hablaríamos de los positivos hacia arriba en el eje Y y negativos hacia abajo en el eje Y. Pero es importante aquí aclarar algo. Ya existe en el canal un video donde hablamos sobre el plano cartesiano específicamente. Importante tener en cuenta lo siguiente, que cada uno de esos puntos deben tener una buena separación para que no queden tan amontonados. Podemos incluso hacerlo cada dos cuadros, 2 unidades, 4 unidades, 6 unidades, tal y como aparece aquí en el plano cartesiano. La idea es que podamos visualizar las imágenes de una buena manera. Importante identificar que existe el punto cero y que cada una de estas distancias en cada uno de los ejes para cada una de estas unidades es la misma, no puede variar, debe ser la misma tanto hacia la derecha como hacia la izquierda si estamos hablando del eje X. Y si cambiamos las unidades o mantenemos las mismas, también lo mismo sucede sobre el eje Y, ¿no? Deben tener las mismas unidades, o sea, las distancias que separan un punto del otro deben tener la misma longitud. Ahora visualicemos aquí algunos puntos que queramos ubicar en el plano cartesiano. ¿Cómo ubicaría el punto 15 octavos menos 7 cuartos? Entonces lo primero que yo hago es ubicar las unidades. Si te das cuenta, aquí crecí más las dimensiones de cada una de las unidades para poder visualizar mejor estos puntos que son fraccionarios. Entonces decimos que aquí queda el número 1 y a la misma distancia que hay desde el 0 al 1 es la misma distancia que hay del 1 al 2. Aquí queda el menos 1 y aquí queda el menos 2. De igual manera tomé los números sobre el eje Y, 1, 2 y menos 1, menos 2 a la misma distancia que el punto 0, ¿no? Cada uno de estos puntos. Ahora, como estamos hablando en términos de octavos sobre el eje X, pues voy a dividir las unidades en términos de octavos. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Simplemente pues identifico el número 15 octavos está sobre el eje X en términos de octavos y 7 cuartos está sobre el eje Y en términos de cuartos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir la unidad en octavos. O sea, aquí sería 8 octavos que es 1, aquí sería 16 octavos que es 2, y simplemente si tuviera que ubicar puntos más grandes al 2, pues me voy con los múltiplos. Entonces aquí sería 24 octavos para hablar de 3, 32 octavos para hablar de 4, 40 octavos para hablar de 5 y así sucesivamente hasta el infinito. De igual manera con los números negativos, pues sería menos 8 octavos para hablar de 1, menos 16 octavos para hablar de menos 2, menos 24 octavos para hablar de menos 3 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces si estamos hablando en el eje X en términos de octavos, pues una forma de identificar los valores numéricos es manejando el denominador y sus múltiplos para identificar cantidades enteras. De igual manera, si vamos a hablar sobre el eje Y en términos de cuartos, pues yo defino que una cantidad entera en términos de cuartos es 4 cuartos. 4 cuartos sería 1, 8 cuartos sería 2, y si sigo subiendo 12 cuartos sería 3, 16 cuartos sería 4 y así hasta el infinito en términos de 4. En cantidades negativas, menos 4 cuartos será menos 1, menos 8 cuartos será menos 2, menos 12 cuartos será menos 3 en términos de cuartos. Y de esta manera me queda mucho más fácil ubicar estos puntos. Entonces recordemos que acabo de hacer. Sobre el eje X, como está en términos de octavos, pues simplemente utilizo los octavos y sus múltiplos para hablar de las cantidades enteras. De igual manera, sobre el eje Y, que está en cantidades de cuartos, está dividido en cuartos, pues utilizo todos los enteros y sus múltiplos para identificar estos valores en
términos de cuartos, tanto positivo como negativamente. Ahora, desde ese punto de vista me va a quedar mucho más fácil ubicar 15 octavos. ¿Qué vendría a ser 15 octavos? Pues lo que me dice esto es que dividí las partes en 8 partes iguales. Quiere decir que cada cuadrito de estos son 2 partes, 2 octavos, 4 octavos, 6 octavos, 8 octavos. 8 octavos es 1, 10 octavos, 12 octavos, 14 octavos, 16 octavos es 2. Y como es 15 octavos, pues entre la mitad de estos dos me queda 15 octavos. Aquí va a quedar 15 octavos. Y menos 7 cuartos quiere decir que baja. Menos 7 cuartos, aquí sería menos 4 cuartos, menos 5 cuartos, menos 6 cuartos, menos 7 cuartos. Quedaría aquí ubicado menos 7 cuartos. Y ese sería el punto que tenemos acá, nuestro punto 1. Las coordenadas en este punto sería que se ubica 15 octavos sobre el eje X y baja menos 7 cuartos sobre el eje Y. Y ahí quedaría mi punto 1. Veamos acá otro ejemplo con el punto 2, que tenemos acá menos 8 quintos, 5 tercios. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, que vamos a en nuestra gráfica, vamos a hablar ahora en términos de, sobre el eje X, en términos de quintos, y sobre el eje Y, en términos de tercios. Entonces tendríamos que inicialmente ubiquemos el 0, y aquí cada cantidad, el 1 estaría en términos de quintos, sería 5 quintos, el 2 sería 10 quintos, el menos 1 sería menos 5 quintos, y el menos 2 sería menos 10 quintos. Ya sabemos que si aumento las cantidades, aquí sería 15 quintos para el 3, 20 quintos para el 4, y así sucesivamente hacia el infinito. Y lo mismo en cantidades negativas, hacia el menos infinito. Menos 15 quintos sería 3, menos 20 quintos sería 4, hasta el infinito. De igual manera, vamos a ubicar en términos de tercios sobre el eje Y. O sea que el 1 sería 3 tercios, el 2 sería 6 tercios, y de ahí hacia arriba en términos de tercios sería 9 tercios sería 3, 12 tercios sería 4, y así hacia el infinito. Y cantidades negativas como menos 1 que sería menos 3 tercios, y menos 2 que sería menos 6 tercios. Y ya sabemos que podemos extendernos más en cantidades negativas hacia abajo en términos de tercios. Bueno, como la indicación del punto que tenemos acá es que es menos 8 quintos, 5 tercios, quiere decir que el punto sobre el eje X es menos 8 quintos, me traslado sobre el eje negativo de las X. En términos de quintos, si esto es 5 quintos, quiere decir que acá dividido esta parte en 5 partes iguales. 6 quintos, 7 quintos, 8 quintos, en promedio viene quedando como por acá. Y subimos ¿cuánto? Subimos 5 tercios. O sea, en términos de tercios, esto es 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, viene quedando en promedio como por acá. Ese sería mi punto menos mi punto 2, que sería menos 8 quintos, 5 tercios. En términos de quintos sobre el eje X negativo, y en términos de tercios sobre el eje Y, sería mi punto 2. Analicemos acá un nuevo punto, en nuestro punto 3, que es 11 séptimos, 9 sextos. Quiere decir que aquí vamos a ubicar en términos de séptimos sobre el eje X y en términos de sextos sobre el eje Y. Es importante volver a identificar aquí que hacemos este repaso es porque sabemos de lo complejo que es para muchos estudiantes interpretar cómo ubicar puntos en forma de fracción en el plano cartesiano. Por eso hacemos este repaso nuevamente con varios puntos para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir que está 11 séptimos? Que vamos a ubicar cada una de estas unidades en términos de séptimos. Inicialmente ubiquemos nuevamente el 0, nuestro punto 0. Quiere decir que aquí queda 7 séptimos, aquí quedará 14 séptimos, y ya sabemos que nos podemos extender sobre el eje X en términos de séptimos. 21 séptimos, 28 séptimos, y así indefinidamente. Y lo mismo en cantidades negativas. Menos 7 séptimos quedaría menos 1, menos 14 séptimos, menos 2, y así hacia el infinito. De igual manera, sobre el eje Y vamos a ubicarnos en términos de sextos. Quiere decir que aquí va a quedar 6 sextos, 12 sextos, y si siguiera creciendo, 18 sextos serían 3, 24 sextos serían 4, 6 sextos es 1, 12 sextos es 2, menos 6 sextos sería menos 1, menos 12 sextos sería menos 2, y sabemos que nos podemos extender hasta menos infinito.
Con esos números que tenemos aquí ubicados, ya podemos ubicar nuestro punto 3, sabiendo que 11 séptimos se mueve sobre el eje X positivo y 9 sextos sobre el eje Y positivo, o sea que vamos a ubicar un punto en el primer cuadrante. Ubiquémonos nuevamente. Si esto es 7 séptimos, quiere decir que aquí estamos dividiendo nuestra unidad en 7 partes iguales. O sea, por aquí sería 8 séptimos, 9 séptimos, 10 séptimos, 11 séptimos en promedio, como por acá, 11 séptimos. Y subiría 9 sextos. Si esto es 6 sextos, 7 sextos, 8 sextos, 9 sextos, quedaría en términos de sextos, quedaría en promedio como por acá. Por aquí viene quedando nuestro punto 11 séptimos, 9 sextos, que es el punto que identificamos acá, nuestro punto 3. Ahora ubiquemos nuestro último punto, que sería nuestro punto 4, menos 57 octavos, menos 33 quintos, ya con cantidades más grandes. Y también aquí hicimos un pequeño cambio de nuestra escala en nuestro plano cartesiano. Ya cada uno de estos puntos sobre el eje X ya no me representa una unidad, sino me representa 5 unidades. Y sobre el eje Y no me representa una unidad, sino me representa 4 unidades. Entonces tenemos que esto es 5, 10, 15, 20 hacia el infinito, de 5 en 5, y en negativo menos 5, menos 10, menos 15, menos 20 hacia menos infinito de negativo sobre el eje X. Y en escala de 4 sobre el eje Y, 4, 8, 12, 16 hacia el infinito, y menos 4, menos 8, menos 12, menos 16 hacia menos infinito sobre el eje Y. O sea, para este punto en especial, lo que hicimos fue un cambio de escalas tanto sobre el eje X como sobre el eje Y. Y vamos a ubicar unos nuevos puntos como para que sepamos cómo es que podemos ubicar este tipo de puntos. Tenemos entonces que sobre el eje X vamos a hablar en términos de octavos y sobre el eje Y en términos de quintos. Entonces, si yo quiero hablar en términos de octavos, obviamente 5 unidades me va a representar 40 octavos. Quiere decir que 10 unidades me va a representar 80 octavos, y así en términos de octavos, porque aquí simplemente cada unidad me sigue representando. Si fuera 1, 8 octavos, si fuera 2, 16 octavos, si fuera 3, 24 octavos, si fuera 4, 32 octavos, siendo 5, 40 octavos. O sea, está en términos de octavos, simplemente que cambiamos la escala. En cantidades negativas, pues sería menos 40 octavos, menos 80 octavos el punto 10, y así sucesivamente hacia menos infinito. Y la misma explicación anterior podríamos decir, aquí simplemente cambiamos la escala, pero menos 1 sería menos 8 octavos, menos 2, menos 16 octavos, menos 3, menos 24 octavos, menos 4, menos 32 octavos, menos 5, menos 40 octavos. Y así sucesivamente puedo seguir, como lo dije anteriormente, en términos de octavos. De esta manera podría yo visualizar de una mejor manera cómo ubicar este punto, que es un poco más amplio comparado con las cantidades que estábamos manejando anteriormente en un plano cartesiano. No importa las dimensiones, podemos ubicar cualquier punto. No importa si es de cientos o de miles o de millones la cantidad de números que manejemos acá. Simplemente en el plano cartesiano podemos ubicar cualquier número simplemente cambiando las escalas. Vamos a ubicar ahora en términos de quintos menos 33 quintos. Quiere decir que si aquí estoy hablando en términos de quintos, el punto 4 debe ser ¿qué? 20 quintos. El punto 8 debe ser 40 quintos, hablando en términos de quintos. De igual manera, ya sabemos que aquí lo que significa es que cada uno de estos es 5 quintos, 10 quintos, 15 quintos, 20 quintos, y así sucesivamente hacia el infinito. Y menos 4, ¿qué vendría a ser? Pues menos 20 quintos, y menos 8 vendría a ser menos 40 quintos, y estaríamos hablando en términos de quintos. Esa es la forma como nosotros podemos dividir las escalas para ubicar estos puntos. Ahora, ¿cómo ubicaría menos 57 octavos? Si es negativo, quiere decir que va sobre el eje X negativo. Y el Y también es negativo, o sea que el punto va a quedar ubicado en mi tercer cuadrante. O sea que ya identificamos en qué cuadrante va a quedar ubicados los puntos. Menos 57 octavos. Entonces, simplemente, si esto es menos 20 octavos, la mitad de los dos entre 20 y 80 debe ser 60 octavos. Menos 57 octavos debe ser un poquitico menos de menos 60 octavos, debe estar por acá. Y baja 33 quintos, 33 quintos. De igual manera, si entre 20 y 40 hay 30 quintos, 33 quintos debe quedar como por acá. O sea que, dicho de otra manera, menos 57 octavos debe estar más o menos ubicado por este punto. Bajando 33, menos 33 quintos.
y aquí quedaría ubicado mi punto 4. Bueno, espero haberme hecho entender de cómo saber ubicar estos puntos, no importa los puntos, en un plano cartesiano, sabiendo el manejo de puntos con cantidades unitarias para estos primeros 3 puntos, o cambiando las escalas. El cambio de términos de escalas debe ser el mismo sobre el eje. Si aquí estamos hablando en términos de 5, 10, 15, 20, aquí en el eje X menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Tiene que tener las mismas dimensiones. Y lo mismo en el eje Y. Puedo cambiar las escalas, pero las dimensiones deben ser las mismas. 4, 8, 12, 16 hacia el infinito, menos 4, menos 8, menos 12, menos 16 hacia menos infinito. Y esta sería la forma como yo podría ubicar cualquier punto con diferente escala en el plano cartesiano. Ahora, de esta manera podríamos visualizar cada uno de estos puntos ubicados en el plano cartesiano, tal y como aparecen acá. Como siempre, espero que les haya gustado esta información y aquí les voy a dejar algunos ejercicios por si decides realizarlos, ubicarlos en el plano cartesiano sobre este tema, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.